Ya, entonces vamos a comenzar. Esta semana ya iniciamos con el tema de oración, que también es parte del componente sintáctico. Nos toma varias semanas porque hay bastante información que debemos brindar sobre este tema. Bien, lo primero que vamos a hacer en esta clase es definir qué se entiende por oración. Vamos a ver sus características y nos vamos a centrar en la estructura de la oración bimembre. Es decir, vamos a hablar del sujeto y del predicado, de los elementos que los componen y los complementos que suele presentar. Bien, entonces, en primer lugar, definamos a la oración. Fonológicamente, la oración presenta entonación propia, es decir, tú vas a determinar si tiene una entonación ascendente, descendente, y siempre aparece delimitada por pausas, ¿no? Por ejemplo, están en la universidad, ascendente. Están en la universidad, inflexión tonal descendente. Cuando tienes una secuencia de oraciones, vas a encontrar o vas a identificar pausas entre ellas. Sintácticamente, la oración se va a comprender como una mínima unidad de construcción que tiene independencia sintáctica. Esa independencia sintáctica también es llamada autonomía sintáctica. Bien, o sea, todos los elementos que la conforman van a interactuar entre sí y terminada esa oración, se coloca un punto porque esa es la representación gráfica de esa autonomía sintáctica. Bien. Ahora, semánticamente, la oración va a expresar ideas con sentido completo, o sea, expresa una información completa. Este esquema que estás observando presenta la estructura de la oración bimembre, los dos miembros, que son el sujeto y el predicado. Como puedes ver, te dice que el sujeto es una frase nominal y el predicado es una frase verbal. Asimismo, te muestra la estructura de la frase verbal, ¿no? Te dice va a tener un núcleo y complementos. También te resalta el hecho de que el sujeto de la oración debe establecer concordancia con el verbo, que es el núcleo del predicado. O sea, esa es una concordancia obligatoria. Si el sujeto, si el predicado, o mejor dicho, el núcleo del predicado, o sea, el verbo está en tercera persona singular, el sujeto debe ser una tercera persona singular. Si el verbo es una tercera persona plural, pues el sujeto debe ser una tercera persona plural. ¿Ya? Y así. Eso es muy importante. Es tan importante que incluso se puede considerar como un criterio para identificar al sujeto. Bien. Ok. Entonces, comencemos hablando del sujeto. A nivel de definición te dice, designa la persona, animal o cosa de la que se dice algo en el predicado. O sea, el sujeto se va a entender como el tema de la oración. Bien. Dice, es una función sintáctica que cumple la frase nominal. Eso también es importante. El sujeto de la oración va a ser una función que desempeña la frase nominal. Y no sé si ustedes recuerdan, cuando trabajamos el tema de frase nominal, dijimos que una de las funciones de la frase nominal era ser sujeto de la oración. Ahora, ¿cómo reconoces al sujeto? Lo puedes hacer de la siguiente forma. Primero, tienes que identificar el verbo conjugado de la oración, ¿ya? Identificas el verbo conjugado. Luego le vas a preguntar al verbo qué o quién. Y en tercer lugar, esa respuesta tiene que establecer concordancia con el verbo en número y persona, ¿ya? Tiene que establecer concordancia. Porque recuerda lo que estábamos diciendo, que es obligatoria la concordancia entre el sujeto y el núcleo del predicado. Y el núcleo del predicado viene a ser el verbo. Entonces, estos son los criterios que debes tomar en cuenta para poder reconocer de manera satisfactoria al sujeto de la oración. Por ejemplo, en el sistema nervioso existen dos superfamilias de receptores. ¿Qué le preguntarías aquí? ¿Qué existen en el sistema nervioso? Dos superfamilias de receptores. Ahí está mi sujeto. Luego, la comunicación celular es un mecanismo homeostático. ¿Qué es un mecanismo homeostático? La comunicación celular.
Ricardo, ubica tu mesa de sufragio. Acá tenemos un sujeto ausente, ¿no? Es un sujeto tácito porque el sujeto es tú. Tú ubica. ¿Bien? Ya está. Aquí vas a observar la estructura del sujeto. ¿Cuáles son los elementos que presenta el sujeto? En primer lugar, va a tener un núcleo, que va a ser un sustantivo o un pronombre. Y este núcleo puede aparecer acompañado de modificadores, sean directos o indirectos. Si son modificadores directos, pueden ser los determinantes o los adjetivos. Y si son modificadores indirectos, puede ser una frase preposicional, una aposición o una proposición subordinada adjetiva. Esto no es nada nuevo para ti. ¿Por qué te digo que no es nada nuevo? Porque esta es la estructura que nosotros hemos estudiado cuando trabajamos lo que es frase nominal. Entonces, por eso te digo que no es algo nuevo, ya es algo que tú conoces. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a recordar un poco de esa teoría. Bien, ¿tienes aquí algunas oraciones? A ver, léelas, por favor, para luego poder analizarlas.
Ok, nos dice, por ejemplo, Darwin, científico naturalista inglés, explicó la evolución de las especies. Darwin es mi núcleo, por ser un sustantivo. Científico naturalista inglés va a funcionar como un modificador indirecto. ¿Por qué? Porque se trata de una frase apositiva. Bien. Él, quien estudió en la Universidad de Edimburgo, desarrolló su interés por las ciencias naturales. Él es el núcleo por ser el pronombre. Quien estudió en la Universidad de Edimburgo es un modificador indirecto. El viaje repentino hacia Madrid fue muy impresionante. Viaje es el núcleo. Bien, porque es el sustantivo. Él es un modificador indirecto. Repentino también es un modificador indirecto al ser un adjetivo. Y hacia Madrid, por ser frase preposicional, va a funcionar como MI. Bien. Luego tenías. Aquellas criaturas extintas de mamíferos eran semejantes a otras de América. Criaturas, por ser el nombre, funciona como núcleo. Aquellas es un modificador directo. Extintas es otro modificador directo. Y de mamíferos es una frase preposicional que funciona como MI. Puedes observar que es lo mismo que trabajamos cuando vimos la estructura de la frase nominal. ¿Ya? Entonces aquí no hay nada nuevo en realidad, simplemente un refuerzo. ¿Por qué sucede ello? Porque la frase nominal funciona como sujeto de la oración. Esa es la razón. ¿Bien? A ver, tenemos nuestro primer ejercicio. Nos piden que identifiquemos el sujeto y su estructura. A ver, chicos, analícenlo con calma, luego lo trabajamos juntos.
¿Listo, chicos? ¿Analizaron bien? A ver, corroboren, ¿ya? La primera oración te dice, el sistema activador reticular ascendente es un sistema diverso en el tronco encefálico. Primero hallas el verbo. Aquí el verbo es un copulativo, es el copulativo es. La pregunta sería, ¿qué es un sistema diverso en el tronco encefálico? El sistema activador reticular ascendente. Ese es mi sujeto. Ahora, ¿cuál es la estructura de este sujeto? Vamos a analizarlo. Este sujeto está conformado por un MD, que es él. Luego tiene sistema, que es el núcleo. Activador es un MD. Reticular es un MD. Y ascendente es otro MD. ¿Por qué? Porque son adjetivos. Y los adjetivos sabemos que teóricamente van a funcionar como modificador directo dentro de la frase nominal. En caso de lesiones en áreas del filtro reticular, los sujetos lastimados están letárgicos y somnolientos. ¿Cuál es el verbo? El verbo es están. ¿Quiénes están letárgicos y somnolientos en caso de lesiones en áreas del filtro reticular? Los sujetos lastimados. ¿Cuál es la estructura del sujeto? Tienes MD, tienes núcleo, y lastimado sería un modificador directo también por ser adjetivo. Una serie de experimentos sobre las regiones implicadas en la conciencia fue reveladora. ¿Qué fue reveladora? Una serie de experimentos en las regiones implicadas en la conciencia. ¿Cuál es la estructura de este núcleo? Tienes un MD, tienes el núcleo que es serie, y luego tienes MI, por ser frase preposicional. Alzaron la copa los ganadores del partido de fútbol ante todos los asistentes. ¿Quiénes alzaron la copa ante todos los asistentes? Los ganadores del partido de fútbol. ¿Cuál es la estructura de este sujeto? MD, núcleo, MI. Del partido de fútbol es un MI porque es una frase preposicional. A principios del siglo realizaron experimentos de transección en conejos y palomas unos anatomistas franceses. ¿Quiénes realizaron experimentos de transección en conejos y palomas a principios del siglo? Unos anatomistas franceses. ¿Cuál es la estructura? MD, núcleo, MD. Mostraron los pacientes con lesiones corticales cierto grado de conciencia de su entorno. ¿Quiénes mostraron cierto grado de conciencia de su entorno? Los pacientes con lesiones corticales. ¿Cuál es la estructura? MD, núcleo, MI. Con lesiones corticales es una frase preposicional. Entonces va a funcionar como MI. Chicos, preguntas, dudas que hayan quedado. ¿Alguna dificultad que hayan tenido con este ejercicio? Ya, entonces seguimos. En esta diapositiva tenemos la estructura, mejor dicho, la clasificación del sujeto. ¿Cuáles son los criterios que se emplean para poder clasificar? Tenemos 4, como puedes observar. La cantidad de núcleos, la presencia o no del sujeto, la presencia o no del MI y la voz de la oración. Entonces, por el número de núcleos vas a tener un sujeto simple o un sujeto compuesto. El sujeto simple es aquel que solo presenta un núcleo. Por ejemplo, Magali, la conductora de televisión, grabó ayer su programa. Magali es un solo núcleo. Los arrecifes coralinos viven en las profundidades marinas. Los arrecifes coralinos es un solo núcleo. Tiene un solo núcleo, que es arrecifes. Pero si tu frase nominal tiene 2 o más núcleos, entonces lo vas a llamar compuesto. ¿Ya?
Por ejemplo, la compañía y los trabajadores sindicalizados acordaron otra reunión. Compañía, trabajadores son dos núcleos. El helado de chocolate y el brownie combinan bastante bien. Helado y brownie son los dos núcleos. Bien. Muy bien. El otro criterio es por la presencia o no del sujeto. Es importante resaltar, chicos, que el español es una lengua que no te exige la presencia del sujeto, ¿ya? No te exige. Eh, Vas a encontrar sujeto tácito y sujeto expreso. El sujeto tácito es un sujeto que está sobreentendido, pero sí existe, ¿ah? Solo que no aparece. Por ejemplo, el próximo martes debes realizar el depósito al contado. Se supone que tú debes realizar el depósito, ¿no? Tú eres el sujeto. En cambio, cuando el sujeto está presente, se denomina sujeto expreso. La teoría de Darwin tuvo repercusiones éticas, morales y políticas. ¿Qué tuvo repercusiones éticas, morales y políticas? La teoría de Darwin. Muy bien. Esto es una gran diferencia que presenta con el inglés, por ejemplo, ¿no? Que la lengua inglesa es una lengua que sí te exige la presencia del sujeto, ¿ya? Bien, el otro criterio es el mismo con el cual clasificamos a la FN, que es por la presencia o no del modificador indirecto. Hay dos tipos. Tienes el sujeto incomplejo y el sujeto complejo. Va a ser incomplejo cuando no presente MI. Por ejemplo, esas llantas delanteras están muy gastadas. Esas y delanteras son solamente modificadores directos, pero no hay modificador indirecto. En cambio, el presidente del Congreso llegó con sus asesores. Ahí sí tienes MI, que es del Congreso, ¿no? Entonces, del Congreso es una frase preposicional que funciona como MI, por lo tanto es un sujeto complejo. La sinfonía que van a presentar va a durar 30 minutos. Que van a presentar es un MI. ¿Qué tipo de MI? Es una proposición subordinada, ¿ya? Como proposición subordinada, entonces funciona como MI. Al tener MI, ese sujeto va a ser denominado complejo. ¿Bien? Finalmente, por el tipo de voz de la oración, vas a encontrar un sujeto activo y un sujeto pasivo. El sujeto activo es aquel que realiza la acción, mientras que el sujeto pasivo es aquel que va a recibir la acción. Por ejemplo, si yo digo, el juez de la sala dictó la sentencia, claramente se observa que el sujeto está realizando una acción. Pero si yo digo, la sentencia fue dictada por el juez de la sala, entonces la sentencia recibe la acción. ¿Bien? Muy bien. ¿Preguntas sobre esta clasificación, chicos? ¿Dudas? Bien. Entonces te dice, escriba la clase de sujeto en cada una de las oraciones. Chicos, para trabajar esto hay que usar los diferentes criterios, por si acaso. O sea, no solamente vas a poner uno simple, ¿no? Sino puedes poner simple, incomplejo, expreso, activo. ¿Ok? Hay que emplear los cuatro criterios. A ver, tienen algunos minutos para que puedan desarrollarlo y luego trabajamos juntos.
¿Listo? Veamos. Vamos a eliminar las rayitas. Ya está. Los estudios e imágenes modernos han reforzado teorías médicas. A ver, el verbo es han reforzado. La pregunta sería, ¿qué han reforzado teorías médicas? Los estudios e imágenes modernos. Bien. ¿Qué tipo de sujeto es? Para empezar, es un sujeto expreso. Bien. Es un sujeto compuesto porque tiene dos núcleos, que son estudios e imágenes. Es incomplejo porque no tiene MI. Como puedes observar, solo tiene MD. Bien. Listo. Siguiente. A los matriculados de este ciclo les entregarán sus carnet. El verbo es entregar. Les entregaron. Entonces, ¿quiénes entregaron? Ellos. Como no se presenta, vamos a decir que se trata de un sujeto task. Las personas interesadas en inversiones de renta tienen intermediarios. ¿Quiénes tienen intermediarios? Las personas interesadas en inversiones de rentas. Es un sujeto expreso, es un sujeto simple porque solo tiene un núcleo y es complejo porque tiene MI. Delia, ¿están listas las prendas de vestir que confeccionó Luisa? ¿Qué están listas? Las prendas de vestir que confeccionó Luisa. Entonces es un sujeto expreso, es simple porque solo tiene un núcleo, pero es complejo, ¿no? Porque tiene MI. ¿Qué tipo de MI tiene? Una proposición subordinada. ¿Ok? Listo. Por un periodista fue fotografiado un reconocido comunicador. ¿Quién fue fotografiado? Un reconocido comunicador. Es expreso, es simple, es incomplejo porque no hay MI y es pasivo porque él recibe la acción de ser fotografiado. Necesitan unos guantes abrigadores, sus pequeñas y frías manos. Entonces, ¿qué necesitan unos guantes abrigadores? Sus pequeñas y frías manos. Es expreso, es compuesto, es incomplejo y ya está. Finalmente, las ganancias anuales y los bonos ya fueron calculados. ¿Qué ya fueron calculados? Las ganancias anuales y los bonos. Es expreso, es compuesto porque tienes ganancias y bonos, es incomplejo porque no hay MI. Y además, sí, eso es todo. Bien, eso es todo. Ya está. Listo. Aunque aquí también podríamos agregar que es pasivo, ¿no? Porque reciben la acción. Listo. Preguntas que hayan quedado.
Muy bien. Seguimos. Ahora vamos a hablar del predicado. El predicado es el otro elemento de la oración bimembre. Se llama predicado porque en realidad lo que hace es predicar, ¿no? ¿Qué es lo que predica? Predica sobre el sujeto, brinda información sobre el sujeto. Y esta función la desempeña la frase verbal. ¿Cómo es la estructura del predicado? Vas a tener el núcleo, que es un verbo, y puede o no presentar complementos. Los complementos puede ser el atributo, puede ser un complemento directo, un complemento predicativo, un complemento agente, un indirecto o un circunstancial. Es importante resaltar el hecho, chicos, de que estos complementos son opcionales y va a depender estrictamente del verbo que se presenta. ¿Bien? Lo que sí es importante también de señalar es que no hay oración sin predicado. El predicado siempre tiene que estar presente. A diferencia del sujeto, que a veces podía aparecer y otras veces no, el predicado sí debe estar presente. Hay dos tipos de predicado. Tienes el predicado nominal y el predicado verbal. ¿Cuál es la diferencia? El tipo de núcleo que presenta. El predicado nominal va a presentar verbos copulativos: ser, estar, parecer. Y estos verbos van a aparecer acompañados de un complemento atributo. Ahora, de manera opcional puede presentar complementos circunstanciales. Por ejemplo, el Feng Shui es una filosofía china sobre la armonía del espacio con las personas. El conocimiento ha sido transmitido de generación en generación. La deuda está cancelada desde el viernes. Como puedes ver, aquí el elemento central es un verbo copulativo: ser, estar, parecer. Esta estructura es típica de la frase verbal atributiva. Entonces podemos afirmar que el predicado nominal presenta frase verbal atributiva. ¿Bien? A diferencia del predicado verbal, el predicado verbal va a tener como núcleo un verbo predicativo. ¿Cuáles son los verbos predicativos? Son todos aquellos que no son copulativos. Estos verbos predicativos no van a funcionar como simples conectores, sino más bien van a presentar información completa. Y pueden aparecer acompañados de complementos, como el objeto directo, el indirecto, el predicativo, el circunstancial o el agente. Por ejemplo, los creyentes del Feng Shui lo utilizan con fines de curación y para sus negocios. Los textos Vedas fueron escritos en sánscrito védico entre 1500 y 500 antes de Cristo. Los hinduistas creen en el poder de la recitación para una larga vida, sanación, etc. Entonces, tienes tu verbo predicativo que puede aparecer acompañado o no de complementos. ¿Ya? Diferencia fundamental entre estos dos tipos de predicado es el tipo de verbo que se va a presentar. Eso lo determina. En el predicado nominal mencionamos que había verbo copulativo seguido de un complemento atributo. Entonces, vamos a hablar del complemento atributo. Te dice que puede ser una frase nominal o una frase verbal. ¿Por qué se llama atributo, chicos? Porque le atribuye información al sujeto. Siempre el complemento atributo te va a hablar del sujeto. Y el verbo copulativo aparece como un conector entre el atributo y el sujeto. Por ejemplo, la candidata va a ser una excelente lideresa. Una excelente lideresa es una frase nominal, aparece después de un verbo copulativo. Están muy ilusionados con la nueva noticia. Ilusionados es el atributo, está después del verbo copulativo estar. Es necesario, para que haya un complemento atributo, que aparezca un verbo copulativo. Si no hay copulativo, no hay atributo. Si no hay atributo, no hay copulativo. Ese es el tipo de relación que se presenta. ¿Bien? Entonces, ¿cómo determinas tú la presencia del complemento atributo? Porque tiene que haber un verbo copulativo. Luego tienes el complemento predicativo. Este suele ser una frase adjetiva que te puede hablar bien del sujeto o bien del objeto directo. Por ejemplo, ella completa concentrada el formulario de la SUNAT. Concentrada te habla del sujeto, que es ella. Sus amigos salieron insatisfechos del estadio. Insatisfechos te habla de sus amigos. Pero también podrías encontrar, por ejemplo,
A ver, vamos a ver aquí. Aquí. El complemento predicativo, te decía, te puede hablar del objeto directo. María vio preocupado a Luis. Digamos que esa es mi oración. Preocupado es un adjetivo que me está hablando de Luis. Luis es un objeto directo. Entonces, preocupado aparece con verbo predicativo y me habla del objeto directo. ¿Qué función cumple? Complemento predicativo. ¿Ya? Funciona como complemento predicativo. Recuerda, el complemento predicativo bien te habla del sujeto o bien te habla del objeto directo. A eso me refería. Siguientes complementos, los famosos objetos directos y objeto indirecto. ¿Qué es el objeto directo, chicos? Debes recordar cuando trabajamos la teoría del verbo que mencionamos que el objeto directo suele presentarse después de un verbo transitivo, ¿no? Es el complemento obligatorio del verbo transitivo, ¿ok? Entonces, ¿qué preguntas debes hacer? Dice. Le vas a preguntar qué al verbo transitivo con el sujeto. O le puedes preguntar a quién con el verbo transitivo más el sujeto. Por ejemplo, ella enfocó su atención y concentración. ¿Qué enfocó ella? Su atención y concentración es el objeto directo. El cerebro filtra la información recibida. ¿Qué filtra el cerebro? La información recibida. Diana convocó a Mari a las 6 de la tarde. ¿A quién convocó Diana? A Mari. Objeto directo. ¿Ya? Esa es una manera. La otra manera es que uses el método de la pronominalización. ¿Cómo es el método de la pronominalización? Por ejemplo, yo digo, Carla vendió su terreno. Carla vendió su terreno. Voy a pronominalizar. El ode se suele pronominalizar por lolos o por lalas. ¿Ya? Entonces aquí tendrías, Carla lo vendió. Siempre que puedas pronominalizar por alguno de ellos, vas a decir que está en función de objeto directo. Ahora, imagina que Carla compró fruta. Entonces vas a tener Carla la compró. Ya la compró. Ahí está. ¿Por qué? Porque fruta tiene género, ¿no? Género femenino. Entonces, cuando pronominalizas el OD, hay que tomar en cuenta el género y el número. Eso es típico del objeto directo. Este es el otro método que puedes emplear. Bien. Por ejemplo, aquí sería, ella la enfocó, el cerebro la filtra, Diana la convocó. Por otro lado, el objeto indirecto es el destino de la acción, es hacia quién está dirigida la acción. Puede presentarse con, puedes identificarlo por medio de la pregunta ¿a quién? Más el verbo, más un objeto directo, más un sujeto. Carmen le compartió libros a Santiago. ¿A quién le compartió libros Carmen? A Santiago. Ese es tu objeto indirecto. Que en esta oración aparece también enfatizado por medio de le, porque le siempre reemplaza objeto indirecto. Nos mostró la salida de emergencia. ¿A quién mostró la salida de emergencia? A nosotros, que aparece pronominalizado por nos. A todos les depositaron el aguinaldo. ¿A quiénes le depositaron el aguinaldo? A todos. Bien. Entonces yo te decía, al oí lo puedes encontrar pronominalizando por le. Por ejemplo, digamos que tenemos a la misma Carla. Carla compró chocolates para su tía. Entonces pronominalizamos, Carla le compró chocolates. Y ahí estás pronominalizando el oí que es para su tía, ¿no? Lo pronominalizas por le. El le siempre va a reemplazar al objeto indirecto, ¿ya? Siempre reemplaza al objeto indirecto.
Muy bien. ¿Dudas, preguntas sobre el OD o el OI, chicos? Todo claro, mi. Excelente. Trabajamos nuestro siguiente ejercicio. A ver, ¿qué te piden? Que subrayes el objeto directo y el objeto indirecto en cada oración. A ver, analícenlo por favor, luego lo trabajamos juntos.
¿Listo? Veamos. Los asesores financieros ofrecerán asesoramiento a los interesados. ¿Qué ofrecerán? Asesoramiento. Este es objeto directo. Bien. A los interesados es el destino de la acción. Entonces, este va a ser objeto indirecto. Bien. Se lo enviaron ayer por medio de un service, estimado Rolando. ¿Qué fue enviado? El lo. Ese es el objeto directo. Aparte que habíamos dicho que lo y la suelen funcionar como objeto directo. Pero el se te dice a quién fue. ¿Quién fue el destino? Entonces, eso funciona como objeto indirecto. Midieron el crecimiento de las tasas de interés bancario. ¿Qué midieron? ¿Qué fue medido? El crecimiento de las tasas del interés bancario. Este va a funcionar como objeto directo. A Mario le devolvieron sus documentos personales para la visa. ¿Qué le devolvieron? Sus documentos personales. Ese es el objeto directo. ¿A quién? A Mario. Objeto indirecto. Pero observa que aparece dos, porque está enfatizado por le. Entonces tienes dos objetos indirectos. La neurociencia estudia el sistema nervioso, el cerebro y su relación con la conducta. ¿Qué estudia la neurociencia? El sistema nervioso, el cerebro y su relación con la conducta. Todo esto es tu objeto directo. Esa ciencia ayuda a los científicos en el entendimiento de las funciones cognitivas. ¿A quién ayuda esa ciencia? A los científicos. Los ayuda. Entonces va a ser un objeto directo. Bien. Chicos, ¿dudas, preguntas, dificultades que hayan tenido con esta actividad? Ya. Seguimos. Tenemos otros dos complementos, el complemento agente y el complemento circunstancial. El complemento agente solamente se presenta en las oraciones pasivas. Es el responsable de la acción en una oración pasiva. El niño fue bendecido por el sacerdote. ¿Quién realiza la acción? El sacerdote. Por el pueblo será elegido el próximo presidente. ¿Quién va a elegir el próximo presidente? El pueblo. Siempre el complemento agente, chicos, va a estar encabezado por la preposición por. Bien, siempre está encabezado por la preposición por. Y como puedes observar, el verbo se presenta en una forma de verbo auxiliar con el verbo principal, o sea, aparece a forma de perífrasis. Fue bendecido, será elegido, ¿ya? Recuerda que el agente solamente existe en las oraciones pasivas. Luego tienen los complementos circunstanciales. Los complementos circunstanciales lo que hacen es expresarte las circunstancias de la acción. Te dice dónde, te dice cómo, te dice cuándo, por qué, para qué, con quién, etc. Puede ser una frase nominal, puede ser una frase adverbial o puede ser una frase preposicional. Transmitió la palabra solidariamente por siglos. ¿Cómo transmitió la palabra? Solidariamente, es un circunstancial de modo. Por siglos, un circunstancial de tiempo. Llegó contento a la ciudad con sus hijos. ¿A dónde llegó? A la ciudad, circunstancial del lugar. Con sus hijos, ¿con quién? Circunstancial de compañía. Ayer resolvió bien sus ejercicios para probar. Ayer, circunstancial de tiempo. Bien, circunstancial de modo. Para probar, un circunstancial de finalidad. Es muy simple la clasificación del complemento circunstancial porque solamente te vas a guiar del significado que está aportando.
Recuerda que las clasificaciones semánticas están relacionadas con los significados. ¿Preguntas, chicos? ¿Alguna duda? ¿Algo que no esté muy claro antes de continuar? Ya. Tenemos nuestro último ejercicio. Te piden que identifiques todos los complementos del verbo, sea o de, o y, circunstancial, agente, etcétera. Bien, a ver, analicen por favor. Luego trabajamos juntos.
Listo. Veamos. El sistema nervioso es un conjunto de células especializadas en la conducción de señales eléctricas. A ver, ¿qué es lo que vas a encontrar aquí? Como está toda esta información después de un verbo copulativo, vamos a decir que es un complemento atributo. ¿Ya? Complemento atributo. Los medicamentos veteranos reproducen estados mentales, perdón, los meditadores veteranos reproducen estados mentales estables con mayor capacidad. ¿Qué reproducen? Estados mentales estables. Este es un complemento. ¿Qué tipo de complemento? Este es un objeto directo. Bien. Un objeto directo. Vamos a ponerle aquí. 11. Con mayor capacidad va a ser un circunstancial. Te responde un cómo. Entonces es un circunstancial de. El budismo tibetano está presente en Bután, Mongolia, Nepal y varias regiones de China. Está presente. Presente está después de un verbo copulativo. Entonces está como atributo. En Bután, Mongolia, Nepal, todo esto es un complemento circunstancial de lugar. Luego, en la India es fundamental para la educación superior el estudio de textos principales indios. Entonces tienes. Fundamental está después de un verbo copulativo. Por lo tanto, lo voy a considerar como un atributo. Bien. En la India es un circunstancial de lugar porque te dice dónde. Para la educación superior es un circunstancial de finalidad. ¿Ya? Vamos a ponerlo aquí. Complemento circunstancial finalidad. Ya está. Durante la consulta, la especialista sugirió reposo absoluto a su paciente. Durante la consulta es un circunstancial del tiempo. ¿Qué sugirió? Reposo absoluto. Este es un objeto directo. A su paciente es un objeto indirecto. Ya está. Juan recibió orgulloso su diploma de magíster luego de mucho esfuerzo. Orgulloso es un complemento predicativo. ¿Por qué? Porque es un adjetivo que aparece después de un verbo predicativo. Su diploma de magíster, ¿qué recibió? Este es un objeto directo. Esto fue recibido, ¿ya? O de. Luego de mucho esfuerzo, es un circunstancial de tiempo. Por los bomberos fue hallado herido un hombre a las 5 de la mañana. Por los bomberos es un complemento agente, porque esta es una oración pasiva. Bien, vamos a ver. Herido es un adjetivo y aparece después de un verbo predicativo, entonces va a estar como predicativo. ¿Quién fue hallado? Ah, bueno, un hombre fue, ese es el sujeto, lo dejamos así. A las 5 de la mañana, este es un complemento circunstancial de tiempo, porque te dice el momento de la acción. Esos eran los complementos del predicado que encontrabas en estas oraciones. Bien. ¿Dudas, preguntas? Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver nuestras preguntas seleccionadas para esta clase. Tenemos 4 preguntitas.
Listo. Ahí está. La primera es la pregunta 5. Te piden que clasifiques los sujetos. A ver, comienza por favor, me envías tu clave. A ver, veamos. Fido, el perro de Pablo y mi perro juegan arriba. El sujeto es Fido, el perro de Pablo y mi perro. Se trata de un sujeto complejo, perdón, compuesto para empezar, que tiene dos núcleos.
Y como también tiene una posición, es complejo. Entonces tienes ya. Bueno, como no hay esa opción, vamos a ver el otro criterio. Es juegan arriba, lo voy a considerar como activo. Entonces va a ser activo compuesto. Estuvo delicioso el rico y cremoso helado artesanal. Mi sujeto es el rico y cremoso helado artesanal. Tiene un solo núcleo, es simple y no hay MI, es simple e incomplejo. Bien. Fueron socorridos los heridos del centro comercial. ¿Quiénes fueron socorridos? Los heridos del centro comercial. Es un sujeto pasivo. Como tiene frase preposicional, es un MI, entonces es pasivo complejo. Un alumno sin carnet ni DNI ingresó a la prueba. Mi sujeto es un alumno sin carnet ni DNI. Es simple, ¿ya? Porque solo tiene un núcleo. Es activo porque realiza la acción y es complejo porque tiene MI. Entonces tu respuesta parecía, tenías 1C, 2D, 3B, 4A, avioncito, ¿ya? Avioncito. Pregunta 6, te pedían predicado nominal.
Muy bien, veamos. Te pedían predicado nominal. Debes recordar que el predicado nominal tiene que tener o tiene que presentar necesariamente un verbo copulativo seguido de un complemento atributo. Y eso lo encontrabas en la alternativa D. Esos 4 niños están disciplinados en todas las artes. Estar es un copulativo. Disciplinado es su atributo. Bien. ¿Dudas o dificultades con alguno otro? Bien. Vamos con la pregunta 8. Nos piden que identifiquemos los complementos verbales de esta oración. Veamos. Santiago había jugado muy entretenido Monopolio por la tarde con sus hermanas. A ver, Santiago es el sujeto, había jugado es el núcleo del predicado. Muy entretenido es un complemento predicativo porque es un adjetivo que se presenta con verbo predicativo. Monopolio es lo que él ha jugado, es un objeto directo. Por la tarde es un circunstancial de tiempo porque me dice el momento de la acción. Y con sus hermanas es un circunstancial de compañía porque dice con quién ha jugado. Entonces tu respuesta aparecía en casita. ¿Ya? Siguiente y última, clasificamos los circunstanciales.
A ver. Dice, Víctor cambió la llanta delantera con una gata. Este es un instrumento, ¿no? Un objeto con el cual realizó la acción de instrumento. Para el examen de admisión está preparándose. Para el examen de admisión es una finalidad, un objetivo. A tierras italianas llegará la familia Rodríguez. A tierras italianas te dice el lugar. Entonces es el lugar. Ante la escasez de inscritos cancelarán el seminario. Esta es una causa, ¿no? Te dice un porqué. Y luego tienes, repitió de memoria de modo. Entonces tenías 1D, 2B, 3A, barquito. ¿Ya? Excelente, chicos. Buen trabajo. No sé si ha quedado alguna preguntita, algo que no esté muy claro. ¿Todo bien? Entonces vamos a terminar nuestra clase. Les agradezco mucho su asistencia. La próxima semana seguimos con lo que es oración. Bien, cuídense mucho, chicos. Que Dios los bendiga.